Bueno, tenemos que hablar de algo que es muy delicado y que está ocurriendo en los Estados Unidos. A diferencia del manejo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha dado al proyecto de la Guardia Nacional, Donald Trump no entiende la diferencia entre lo que es un proyecto de una Secretaría de la Defensa, como lo existe también en los Estados Unidos, y de lo que es un proyecto como lo es la Guardia Nacional. Y esto se los digo porque Trump, respaldado por sus compañeros y amigos Illuminati, está emprendiendo una batalla, pero no en contra de otro país, no en contra del COVID, no en contra de otro ejército, sino en contra de sus propios ciudadanos. Y tenemos toda la crónica el día de hoy en Trump declara la batalla Illuminati a sus propios ciudadanos, pero el ejército se sometió a AMLO. Ese es el encabezado y agárrense. Hola y bienvenidos a esto que son los encabezados en redacción, las noticias y el análisis casi diario. Y si les gusta cómo las damos, suscríbanse y activen la campanita para recibir toda la información infernal. Habiendo dicho esto, existe una diferencia entre lo que es una Guardia Nacional y lo que es una Secretaría de la Defensa Nacional o una Secretaría de Estado como de la Defensa del Interior, como se menciona en los Estados Unidos, el Homeland Security. Y esa diferencia no la ha entendido el presidente Donald Trump. Y es por esto que hoy vamos a ver cómo el Ejército y la Guardia Nacional de los Estados Unidos se están sometiendo a las instrucciones de Andrés Manuel López Obrador. Pero para entender un poco de lo que está sucediendo en torno a todo esto, acompáñenme a la pantalla del Mirovisor porque con Miro Investors tienes la mejor visión para tus inversiones. Hace unos días la Guardia Nacional cometió un error, que es lo que estamos viendo en la pantalla. Como dice este tweet, último minuto, después de varias noches de protestas en Minneapolis, la situación está descontrolada y Donald Trump sacó a la Guardia Nacional a las calles. El ejército reprimiendo a su propio pueblo. ¿Y qué pasó con los derechos humanos? Estas que vemos son las imágenes. Oh God. Oh shit. Oh shit. Oh God. Yo. 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 They called them niggas in, bro. Oh no. Estas son las lamentables imágenes de el uso torpe de la Guardia Nacional para tratar de reprimir al pueblo en los Estados Unidos como consecuencia de las marchas y de, pues hay que reconocerlo, la falta de control del presidente Donald Trump con respecto a algunas manifestaciones que no son tan pacíficas y que incluso ya hemos reportado en estos espacios que se han utilizado para hacer uso del robo, para aprovecharse de la situación por no haber control dentro de este país. Pero también recordemos aquí dentro del Mirovisor que Trump había asegurado que fue al búnker de la Casa Blanca solo para hacer una inspección. Estas son declaraciones después de que se diera a conocer el domingo una gran protesta en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, lugar donde está albergada la Casa Blanca, y que se había dicho que por el terror que había causado esto a Donald Trump con respecto a estas manifestaciones en su contra, pues ahora se había llevado al búnker secreto que tiene debajo de la Casa Blanca. Pero él, porque tiene el ego muy alto, dijo que esto no había sido cierto, sino que fue ese mismo día, dio la casualidad que fue a ese búnker para inspeccionar su seguridad. Él dijo, fue un informe falso. Señaló Trump, señaló que si entró al área segura fue por un breve periodo de tiempo. Según los reportes, los guardaespaldas del servicio secreto llevaron al mandatario al búnker el viernes por la noche, es decir, negando esto que es innegable, que es haber ido a visitar este búnker porque efectivamente incluso tuvieron que apagar la luz de la Casa Blanca para que no se brincaran ahí los manifestantes y pudieran hacerle un daño al presidente Donald Trump. Sin embargo, él ya entró en un estado de desesperación. Donald Trump está desesperado por esta situación y acaba de declarar lo siguiente que vemos en la pantalla de El Mirovisor. Como podemos leer en este tweet de Sol Rojas, él dice:
He recomendado encarecidamente a cada gobernador que despliegue la Guardia Nacional en cantidades suficientes para que dominemos las calles. Si una ciudad o estado se niegan a tomar las medidas necesarias, entonces desplegaré al ejército de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump no ha entendido, como sí lo tiene muy claro el presidente Andrés Manuel López Obrador, la diferencia entre lo que es el ejército y la diferencia entre la Guardia Nacional. La Guardia Nacional parece ser que escuchó a AMLO. Quédense más adelante en el video para ver de qué les estoy hablando. Sin embargo, vamos a escuchar qué es lo que dice este mequetrefe con respecto al uso de la violencia, al uso del ejército en las calles de los Estados Unidos. Las siguientes medidas afectarán, en gran medida, vamos a terminar los disturbios en nuestro país. Lo terminaremos ahora. He recomendado a cada gobernador que usen a la Guardia Nacional con números suficientes para dominar las calles. Los gobernadores deben de establecer los límites de la ley. Y si el Estado o la ciudad se rehúsa a hacerlo, entonces yo desplegaré el ejército para resolver el problema. Y también he tomado la decisión de proteger la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C. Lo que ocurrió anoche fue una desgracia total. Estoy despachando a miles y miles y miles de soldados y a miembros de la ley para que detengan el vandalismo y los disturbios y la destrucción de la propiedad privada. Estaremos utilizando un toque de queda de las 7 de la noche para defender a las vidas y a las propiedades, para perseguirlos con la ley, y a los que organizan este terror estarán enfrentando sentencias como si se tratasen agentes del terror. Esto es lo que dice el presidente Donald Trump con respecto a lo que está ocurriendo con estos disturbios en los Estados Unidos. Donald Trump no ha entendido la diferencia entre lo que es la Guardia Nacional y entre lo que es el ejército. Como vemos también aquí en la pantalla del Miravisor, quien sí lo tiene claro y que parece ser fue escuchado por los miembros de la Guardia Nacional en los Estados Unidos fue precisamente la Guardia Nacional. Como dice este encabezado, a AMLO le gustaría desaparecer el ejército y convertirlo en la Guardia Nacional. El presidente declaró en una entrevista a La Jornada que es consciente de que una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. El presidente dijo en aquella ocasión: si por mí fuera, yo desaparecería el ejército y lo convertiría en la Guardia Nacional. Declararía que México es un país pacifista, que no necesita el ejército y que la defensa de la nación, en caso de que fuera necesaria, la haríamos todos. Que el ejército y la marina se convirtieran en la Guardia Nacional para garantizar la seguridad. Es decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de Trump, tiene muy claro cuál es la naturaleza de una institución como es la Guardia Nacional, que son pacifistas y no como lo está creyendo el presidente Donald Trump. Les tengo la evidencia de que parece ser que la Guardia Nacional de los Estados Unidos escuchó estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si me acompañan al Miravisor, estamos viendo este tuit de Ramón Hernández que dice: Trump mandó a la Guardia Nacional a enfrentar a los manifestantes y la Guardia Nacional se arrodilló ante ellos para pedir perdón por las causas raciales. Y estas imágenes que vemos en la pantalla no tienen precedentes. Estamos viendo a los miembros de la Guardia Nacional hincándose. Esta señal de hincarse, como la están haciendo en todo este país, en homenaje a la memoria de George Floyd, la está adoptando ahora la Guardia Nacional. Muy parecido a lo que dice el presidente López Obrador en alguna de sus parábolas, donde reza que él se hinca, él se arrodilla, donde se arrodilla el pueblo. Parece ser que el pueblo de los Estados Unidos está escuchando al presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que aquel prosagio del negromante.
La Guardia Nacional de los Estados Unidos se hinca donde se hinca el pueblo. Y es que también, como podemos ver en la pantalla, Laura Hill está compartiendo esta publicación del general Joseph Langell, quien es el titular de la Guardia Nacional en los Estados Unidos, y dice, y esta es la manifestación de que la Guardia Nacional, Trump se está quedando solo. Y en este comunicado, el general Joseph Langell dice que se siente muy triste por la situación de George Floyd que está ocurriendo en los Estados Unidos, y que se siente horrificado por los 6 años de su hija, que tenga una hija de 6 años. Dice, nuestro país ha visto marchas pacíficas y protestas que decaen en la brutalidad. Sin embargo, ahora eso lo estamos utilizando en todos los Estados Unidos para poder salir adelante con esta situación, declara. Y bueno, esto está afectando al presidente Donald Trump, como podemos ver aquí en el Miravisor, porque como estamos viendo en las encuestas que se están dando a conocer en los últimos días después de todo este ajetreo, pues ahora el candidato Joe Biden está adelantando más o menos por 7 puntos a el candidato Donald Trump del Partido Republicano. Es decir, conforme están pasando estas manifestaciones, es por esto que Donald Trump está queriendo llevar al ejército en las calles, incluso como vemos en este encabezado, con el voto latino. Le queda mucho a esta situación, vamos a seguir reportando y díganme si ustedes están en los Estados Unidos, si en su ciudad, si en su condado también hay toque de queda por parte de este mequetrefe.